Imagínese al borde de un vasto y misterioso océano, donde las aguas profundas esconden secretos antiguos y tesoros inexplorados. Este océano es su mente, un reino infinito de potencial no descubierto, sombras olvidadas y poderes adormecidos. Hoy le invito a embarcarse en una expedición única, no a través de mares desconocidos, sino hacia los rincones más oscuros y fascinantes de su propia psique. Iniciar un viaje de descubrimiento personal implica, inevitablemente, el enfrentamiento con nuestra sombra interna. Esta sombra traza una ruta desafiante, un camino intransitable para aquellos en busca de autenticidad y comprensión profunda de sí mismos. El camino del autoconocimiento es indispensable para desentrañar nuestra esencia. Viviendo en negligencia, somos dominados por nuestras restricciones, actuando muchas veces de forma automática. Ansiedades ocultas, heridas antiguas, prejuicios arraigados y talentos no explorados, todos habitan el recóndito oscuro e inconsciente de nuestro ser, influyendo en nuestras percepciones y acciones. Esta área oculta, bautizada como sombra por Carl Jung, constituye un componente vital, aunque complejo y a menudo incomprendido, de su enseñanza. Enfrentar la sombra es una empresa ardua. ¿Cómo acercarnos a algo que yace más allá de nuestra percepción directa? Sin embargo, este desafío es factible y de inmensa importancia para la aprehensión del ser humano, el autodescubrimiento, la curación y la realización del potencial latente. Jung describió este proceso como el camino para alcanzar una totalidad psíquica. En términos simples, la sombra es ese segmento sombrío de nuestra psique, velado a nuestra conciencia, repositorio de prejuicios, traumas, rencores y paradójicamente de vasto potencial inexplorado. Descifrar la sombra es enfrentar uno de los conceptos más intrigantes propuestos por Jung, una tarea que no es para los débiles de corazón. A través de los ojos del analista junguiano Robert Johnson, ganamos una visión profunda. La sombra acumula todo aquello que optamos por ocultar, tanto de nosotros mismos como de los demás. Esto incluye nuestros aspectos más sombríos, como la inseguridad, el desdén, la avaricia y la envidia. Constituye el lado oculto del ego, esa fracción de nuestra personalidad que dudamos en reconocer o enfrentar. Ignorar la sombra solo sirve para alimentarla, cediéndole poder para moldear nuestras acciones de maneras impredecibles. Sin embargo, como Jung y sus seguidores a menudo enfatizaban, la sombra no contiene solo negatividad. Este entendimiento es eco de numerosos profesionales de la psicología junguiana, que incluso debaten la nomenclatura sombra por sus implicaciones intrínsecamente oscuras. No obstante, la proposición de que la sombra contiene elementos no enteramente negativos merece un análisis cuidadoso. James Hillman, un eminente psicólogo, nos guía a través de la idea de que acoger nuestra sombra equivale a abrazar la noche del alma, un calabozo de potencial creativo y joyas ocultas. Pero ¿qué implica realmente la afirmación de que la sombra puede no ser enteramente negativa? Para aclararlo, recurriremos a la mitología. Tal como un héroe en su viaje ingresa a un bosque tenebroso, enfrentando bestias y desafíos, él descubre aliados inesperados, riquezas ocultas y, sobre todo, encuentra su verdadero yo y propósito en la penumbra. Esta percepción nos cautiva, trayendo un toque de magia y romanticismo al viaje interior. Embarcarse en esta exploración interna representa una aventura colosal. Tal como Jung nos orienta, tal empresa demanda despejar rutas desconocidas de la existencia, un desvío que naturalmente dudamos en tomar. Anhelamos destinos certeros, olvidando que tales destinos son en realidad el producto de una expedición por las sombras. Este viaje, repleto de incertidumbres y sin promesas de éxito palpable, define la esencia de la sombra, ese dominio psíquico aún por explorar que debemos atravesar para experimentar crecimiento auténtico, curación y la completitud tan exaltada por Jung. Jung nos advierte:
No hay caminos alternativos o facilitados. Es fundamental aventurarse, por más arduo que sea, en las profundidades oscuras de nuestro ser. ¿Por qué entonces lanzarnos a este viaje? ¿Cuál es la recompensa por enfrentar nuestra sombra? La respuesta es intrincada, pero profundamente valiosa. Visualice la libertad que viene al disipar, o al menos atenuar, la influencia de esos espectros invisibles que habitan nuestra conciencia. Imagine la capacidad de trascender barreras internas, sanar vulnerabilidades y revelar potenciales ocultos. Reflexione sobre el impacto que esto podría tener en su autoestima, la metamorfosis que tal entendimiento podría desencadenar. Es comparable a vislumbrar más allá de la Matrix, no aquella del cine, sino la verdadera Matrix que compone las barreras de su psique. Comprometerse con el trabajo con la sombra es primordial para alcanzar tal perspicacia. Entender el propósito del trabajo con la sombra es crucial. Trasciende el éxito tal como tradicionalmente concebido. Frecuentemente esta exploración nos conduce por trayectorias menos transitadas, alejándonos del confort de lo convencional, y en un primer momento, esto puede parecer un desvío de las ganancias materiales, algo que ya he experimentado personalmente. No es raro percibir que, a pesar de superar desafíos y alcanzar hitos profesionales, persiste un sentimiento de vacío, una insatisfacción que resuena en el núcleo de nuestro ser. Entonces, ¿cuáles son los frutos de enfrentar nuestra sombra? A mi parecer, y crucialmente en la perspectiva de Jung, es el redescubrimiento del alma. Es la jornada de autodescubrimiento, de volverse auténtico, de entender nuestra verdadera naturaleza y alcanzar una especie de plenitud. Aprecié particularmente la manera en que Jung articula esta idea de madurez en una cita del Libro Rojo. Él aboga por un crecimiento espontáneo, semejante al de un árbol que florece sin conciencia de sus reglas intrínsecas. Nos limitamos frecuentemente con objetivos predefinidos, sin darnos cuenta de que esos objetivos pueden ellos mismos ser restricciones. Jung nos veía como árboles majestuosos, dotados de un potencial vasto y singular. Para revelar ese potencial, nos incentivaba a transitar nuestro camino único, a alejarnos de las presiones y expectativas externas. La clave para acceder a ese potencial extraordinario, como ya hemos discutido, reside en el reconocimiento y la integración de la sombra. Al profundizarnos en la complejidad de nuestra mente, ingresamos en áreas oscuras que revelan la totalidad de quienes somos, incluyendo nuestras virtudes ocultas y fallas. Considere los patrones automáticos que influyen en sus acciones diarias. ¿Cuántas veces se encuentra repitiendo viejos hábitos o postergando tareas sin motivo claro? Tales actitudes frecuentemente se originan en la sombra, la parte desconocida de nosotros mismos. Al familiarizarnos con nuestra sombra, disminuimos la tendencia a reflejar nuestras cuestiones internas en el mundo externo y en las personas a nuestro alrededor. Piensen cómo esta dinámica se manifiesta globalmente y cómo muchos conflictos y malentendidos surgen a partir de la proyección de esos aspectos sombríos. Culpar a los demás, reaccionar de manera exagerada a los desafíos, estereotipar grupos enteros y crear chivos expiatorios son todos ejemplos de cómo proyectamos nuestra sombra. Estas actitudes representan profundas perturbaciones emocionales y psicológicas. Jung propuso que la sombra no se limita al ámbito personal, sino que se extiende a un nivel colectivo, afectando a sociedades enteras. Observamos la manifestación de esa sombra colectiva en discursos polarizados y en los horrores de los conflictos armados, enfatizando que el concepto de sombra abarca tanto lo individual como lo colectivo. Antes de profundizar en las técnicas para lidiar con la sombra, es vital comprender completamente este concepto, situándolo tanto en el contexto personal como en el más amplio. La exploración de la sombra es un hito crítico en el camino de la individuación, tal como lo definió Carl Jung, un concepto sobre el cual ya hemos discutido. Aunque el viaje completo de la individuación es amplio y multifacético,
es posible esbozar sus contornos básicos para entender dónde encaja el trabajo de la sombra. Este viaje de autoconocimiento no sigue una estructura fija, pero típicamente abarca varias etapas. El punto de partida es el alejamiento de una existencia centrada en el ego y en las apariencias externas, moviéndose hacia la exploración de las profundidades inexploradas de la mente. La etapa subsiguiente es el encuentro con el ánima o animus, que representa los aspectos femeninos o masculinos dentro de nosotros. Este proceso evoluciona hacia un encuentro con el arquetipo del viejo sabio, o Senex, y finalmente culmina en la integración de estas facetas en una unidad, lo que Jung denominó el self, o conciencia unitaria. Esta trayectoria saturada de simbolismo y arquetipos también conlleva un valor práctico inmenso. La sombra, en particular, revela una complejidad y profundidad que merecen un estudio detallado. Sin embargo, mi enfoque actual radica en la aplicabilidad de este concepto, en cómo puedes identificar e interactuar con tu sombra para promover tu crecimiento personal. Las estrategias que compartiré derivan de una combinación de fuentes: lecturas de las obras de Jung, percepciones de analistas junguianos como Mary Louise von Franz, Robert Johnson y James Hillman, y reflexiones personales. Encaremos esto como un delicado guiño en nuestro viaje interior. Sin embargo, antes de profundizar, es fundamental adoptar una actitud de curiosidad y seriedad hacia nuestro interior, acogiendo el análisis de nuestros pensamientos y acciones como algo natural. Esto implica prestar atención y reconocer cuando intentamos suprimir sentimientos. Cuando somos dominados por emociones, nos sentimos provocados o caemos en ciclos de comportamiento destructivo. Decide estar presente y consciente en esos instantes. Haz un esfuerzo por observar esas reacciones tan pronto surjan, buscando comprender sus raíces. Reconoce que este es un camino complejo y que las respuestas no siempre serán inmediatas, pero esta apertura es crucial para avanzar. Una de las estrategias fundamentales utilizadas por Jung en su análisis, particularmente en el trabajo con la sombra, es la técnica de la imaginación activa. Este método propone un encuentro íntimo con lo inconsciente, explorándolo a través de metáforas, símbolos y sueños. En este ejercicio, un terapeuta guía al individuo, incentivando la articulación de lo inconsciente, revelando facetas del ser que permanecerían ocultas sin esta intervención. Además, un terapeuta capacitado te guiará por caminos incómodos, promoviendo un espacio donde esas sombras puedan emerger sin temor al juicio. Esta práctica devela valiosos insights sobre las capas ocultas de la psique. Parece ser un concepto intangible, y eso nos hace cuestionarnos: ¿de dónde surgen esos elementos inconscientes? ¿En qué imágenes te fijas durante este ejercicio? Esto nos lleva a un punto crucial. El segundo método que recomiendo para investigar la sombra es el trabajo con sueños. Tanto Jung como otros especialistas acuerdan que nuestros sueños son una mina de oro de información proveniente del inconsciente, ofreciendo pistas sobre nuestra sombra. Siguiendo la perspectiva junguiana en el análisis de los sueños, similar a la práctica de la imaginación activa, el foco recae sobre las imágenes oníricas, interpretando símbolos, motivos y temas para revelar contenidos inconscientes o aspectos sombríos. Considere, por ejemplo, un sueño poblado por personajes misteriosos, emociones fuertes como el miedo, o incluso experiencias de poder inusual. Recientemente, un conocido narró durante un encuentro un sueño recurrente que involucraba un lugar siniestro habitado por una presencia oscura, un arquetipo clásico de sueño relacionado con la sombra, en el que ella intenta comunicarse de forma simbólica con la conciencia. Tales sueños trascienden la mera fantasía onírica. Son verdaderas ventanas hacia un universo extenso de contenido inconsciente, asemejándose a un sistema de raíces subterráneas que se extienden bajo el paisaje de los sueños. Esto nos encamina al tercer método,
enfocado en la captura de esos insights. El tercer método para investigar la sombra implica registrar información de manera sistemática en un diario, especialmente a través de la escritura reflexiva, que engloba, entre otras prácticas, el mantenimiento de diarios de sueños, sea acompañado por un terapeuta junguiano o explorando los principios junguianos por cuenta propia. Mantener un registro detallado de tus sueños es esencial. Es vital anotar las imágenes y mensajes que emergen del inconsciente durante el sueño, apenas al despertar, capturando cada detalle con la mayor precisión posible, incluso aquellos que parezcan insignificantes, pero que pueden revelarse de gran importancia. La práctica de anotar reflexiones diarias se extiende mucho más allá del mero registro de sueños, englobando también las observaciones sobre nuestras vivencias y emociones diarias. Esta actividad, al mantenerse consistentemente, se convierte en una herramienta reveladora, desvelando patrones que emergen de nuestras acciones y sentimientos, ofreciendo profundos insights sobre nuestro interior. Tal empresa demanda una honestidad brutal con nosotros mismos, el coraje de encarar nuestros temores, incertidumbres y prejuicios, además de la capacidad de reconocer nuestras virtudes. Para quienes buscan inspiración en este viaje, las obras autobiográficas de Jung sirven como una guía preciosa. Su libro rojo, aunque sea una narrativa densamente metafórica e imaginativa, presenta una rica fuente de inspiración para adentrarse en ese profundo análisis reflexivo a través de la escritura y la expresión artística. De hecho, el acto de crear y expresarse emerge como un vehículo potente para el compromiso con lo inconsciente y con las sombras que en él habitan. Siguiendo esta línea, además del ejercicio de la escritura reflexiva, otra estrategia fundamental es la que denomino el desmontaje de las proyecciones. Seguidamente abordaremos la práctica de la meditación y su importancia en el trabajo de la sombra. La meditación nos capacita para alcanzar una claridad mental ampliada, facilitando nuestra conexión con el universo interior y permitiendo una percepción más aguda de las partes inconscientes de nuestra mente. Aunque pueda parecer desafiante captar la totalidad de lo inconsciente en su plena nitidez, cualquier avance en la comprensión de sus raíces y en la identificación de sus manifestaciones en nuestra conciencia es de valor inestimable. Cuando hablo de meditación, me refiero a una gama de prácticas meditativas. Sin embargo, el foco aquí es especialmente la observación cuidadosa y honesta de la propia mente, actuando como un observador de los propios pensamientos. Este proceso puede dirigir la atención hacia los orígenes de sentimientos como ansiedad, tristeza, emociones negativas o, inversamente, momentos de empoderamiento y positividad. Al dedicarse a esta práctica, gradualmente somos guiados a comprender los procesos inconscientes que los fundamentan. Adicionalmente, hablando desde una perspectiva más íntima, veo un valor significativo en el uso de plantas medicinales y compuestos visionarios en este contexto. La palabra psicodélico se traduce como revelador de la mente, reflejando la habilidad de estas sustancias para excavar profundidades mentales frecuentemente inaccesibles en nuestro estado normal de conciencia. Tales sustancias pueden iluminar áreas de nuestra psique que quizás prefiriéramos mantener ocultas, exponiendo remordimientos, agradecimientos no expresados, entre otros elementos sumergidos. Es importante resaltar que este enfoque no agota las posibilidades. Esta práctica no es una ciencia con fórmulas definidas, y ciertamente Jung concordaría con esta visión. Esta noción es sustentada por una cita que resalta tal perspectiva, destacando que no existe un método único y absoluto para integrar la sombra en nuestra conciencia. Este proceso se asemeja más a un arte delicado o a la gestión de un reino complejo. Es importante subrayar que no hay un destino final claro en este camino. La completa integración de la sombra y la conclusión del proceso de individuación son metas inalcanzables. Sin embargo, es viable realizar avances considerables.
A pesar de que tal viaje pueda ser intrincado y, a veces, arduo en el corto plazo, los frutos cosechados son inestimables. Este emprendimiento ofrece, como he destacado antes, auténtico crecimiento, curación genuina, poder verdadero y, creo yo, una existencia más rica, profunda, enigmática y espléndida. El universo teórico de Carl Jung es extenso y cautivante, abriendo puertas hacia innumerables áreas de exploración. Sin embargo, estas discusiones tendrán que esperar para un mergullo más profundo en el futuro. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y por favor contribuyan para impulsar el contenido con un like, suscripción, comentario y compartiendo. Ayúdenos para que YouTube entregue este video a más personas. Su participación es muy valorada. Muchas gracias.